Buenas tardes. tardes, Inge. Buenas Buenas tardes. tardes, Inge. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen ahí la de Mora. No sé si Tardes, tiene Inge. de emergencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bien. Muy bien. El día de hoy, pues, bueno, la vez pasada estuvimos revisando cómo se encuentra conformada la anatomía de la ubre de las vacas, cómo se llevaba a cabo la secreción, a través de qué hormonas es que se daba toda esta situación, ¿verdad?, de información a través ¿cómo se llama?, de la función de la oxitocina. Les mencionaba también qué hacía la oxitocina en esta cuestión de bajada de la leche. Hay algunas otras funciones que no les mencioné también, por ejemplo, de oxitocina, pues vamos a hablar también cuando lleguemos a ver la parte de reproducción. Es una hormona muy utilizada eh, para facilitar los partos, por ejemplo, en los cerdos. Nos ayuda para dilatar el cervix. Entonces hay otras funciones que todavía les voy a mencionar más adelante. La cuestión acá es que ya vimos las distintas hormonas relacionadas, los estímulos. Si nosotros englobamos todo esto y tratáramos de hacer un pequeño análisis, ¿verdad?, de algunos factores que influyen en la producción y composición de la leche. La vez pasada lo enumeramos en esos últimos 5 minutos, ¿se recuerdan? Y alguien mencionó, por ejemplo, los factores genéticos. Los factores genéticos, por ejemplo, ya hemos visto que hay razas especializadas para la producción de leche. En sí, la genética tiene una influencia bastante marcada. Los criollos sabemos que, repasando un poquito, van a andar produciendo aproximadamente 400 kilos de leche por lactancia. Y generalmente se les da un poquito menos, ¿verdad?, el periodo de lactancia, porque si no se desgastan también, ¿verdad? Se les da un poco más de descanso. En el caso de los criollos, lo que ocurre, bueno, acá, repasando también, sabemos que tienen una producción aproximada de 9.000 kilos de leche en condiciones muy buenas, llegando a producir hasta 20.000 kilos. Ese es un dato muy extremo, ¿verdad?, de producción. En nuestro medio llegamos a producir, dijimos, más o menos 7.000, 6.500 kilos por año, perdón. Sí, prácticamente por año, ¿verdad?, por periodo de lactancia de 305 días aproximadamente. Esa es la cantidad a la que nosotros vamos a alcanzar, ¿no? ¿Cuántos días de descanso le damos? Dijimos entre 50 a 60 días van a estar produciendo. La composición
hay diferencias entre animales de la misma raza. El componente que más varía es el contenido de grasa. Pues luego están las proteínas, mientras que la lactosa, que es el azúcar de la leche, y los minerales generalmente pues, se mantienen constantes. O sea que es más variable la cantidad de grasa y las proteínas. Si hablamos ya un poco más de composición de la leche en una misma raza. Las diferencias acá, que son obvias, que no las marqué acá en cuanto a composición, entre una raza y otra, pues ya habíamos visto. Hay unas razas con mayor cantidad de sólidos, con mayor cantidad de grasas y proteínas. Eso ya se sabe, ya es característico de cada raza. Ya habíamos revisado cada una de las razas, e incluso hay unas que se recomendaban más para producción de queso, de crema, de margarina, ¿verdad? Entonces, ahí ya la composición en sí entre razas sí es marcada, es evidente, pero también se pueden dar estas pequeñas diferencias entre animales de la misma raza. Va a depender del manejo de la alimentación que le estemos dando. Va a estar relacionada, mejor dicho, esta variación. El factor nutrición. Las dietas deficientes en energía, reducen la cantidad de leche producida. ¿Por qué reduce? Porque si el animal no se siente tan capaz, o sea, se cansa rápido, su cerebro se enfoca prácticamente a sobrevivir, o sea, que deja de un lado esa producción, digamos. Entonces reducen la cantidad de leche producida, se estresa un poco, ¿verdad? Con la misma situación de deficiencia energética, y su contenido de lactosa, ¿verdad? Que es de azúcar, ¿verdad? El azúcar de la leche, mientras que el contenido de grasa, proteínas y minerales aumenta. Recordemos que ahorita estamos en el punto de producción de leche. Por el otro lado, una deficiencia de proteína. Ya nos pasamos al otro componente de alimento, la proteína. Va a reducir la cantidad total de leche. Una deficiencia de proteína reduce la cantidad total de leche y el contenido de sólidos no grasos, mientras que el animal va a engordar también, ¿verdad? Va a engordar con esa deficiencia de proteína. Entonces, punto importante para la calidad de las carnes, ¿no? No solo se les da mucha proteína o mucho azúcar, ¿verdad? Sino que hay que equilibrar. Una dieta deficiente en fibra cruda reduce el contenido de grasa en la leche. Deficiente en fibra cruda reduce el contenido de grasa en la leche. Fenómeno común cuando el animal recibe muy tierno o cuando se le proporcionan dosis elevadas de concentrado. Entonces acá es una carne más magra, ¿verdad? Más libre de grasa. En condiciones normales, una dieta debe contener como mínimo 17% de fibra cruda en la materia seca total. Alguien que me refresque la memoria ahí de cuál es la composición, cuál es el intervalo de materia seca que produce que producen pasto aproximadamente. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Inge. Estaba bien puesto en el micrófono, pero creo que sí se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha, Inge. Gracias. La pregunta que les lancé ahorita solo es para recordatorio, ¿verdad?
solo es la composición. ¿Cuál es la composición de la materia seca? O, perdón, ¿qué porcentaje de materia seca tienen los pastos general? Un promedio o un rango. De 15 a 35, Inge. Gracias, Mejía. Aproximadamente de 15 a 35% de materia seca. De toda esa materia seca, se recuerdan de las gráficas, un 17% como mínimo debe tener de fibra cruda, debería tener como mínimo. Bien. Etapa de lactación. Recordemos que estamos revisando los factores que influyen en la producción de la leche. En un sistema ideal de producción, las vacas deberían tener un parto por año. ¿Por qué? El encaste debería hacerse a los 60 días, 60 días por parto. La vaca deberá secarse a los 305 días de lactancia, ¿verdad? Para rejuvenecer el tejido secretor. Recordemos que ahí ocurre un fenómeno de renovación. No sé si se me viene ahorita apoptosis, si no mal recuerdo, se lo voy a poner acá, de apoptosis, que lo que hace, bueno, naturalmente es renovarse las células que han cumplido su función. Cuando eso no ocurre, pues se forman los tumores que hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Pero en el caso de la vaca es raro que ocurra eso, ¿verdad? Sino que sí se da de una manera normal esa regeneración de células que han cumplido el trabajo. Entonces acá se necesita, ya habíamos visto, cerca de 60 días para regenerarse, ¿verdad? Y afrontar adecuadamente la siguiente lactancia. Entonces, otro factor que vemos, ¿verdad? Hay unas curvas, y de hecho, el día de hoy pues vamos a ver un poco de eso, ¿verdad? Las curvas de lactancia. Acá, pensé que faltaba todavía para llegar a esta diapositiva, pero acá ya lo estamos viendo. Vamos a ampliarlo un poquito más. Dice, días de lactancia en vacas sin establo. Acá vemos desde los 0 días, desde el día 0, empezamos la producción es ascendente, ¿verdad? Y la producción diaria va a ir aumentando y va a ir aumentando. Los primeros 60 días, 60, 70 días, va a ir aumentando. Llega a un punto máximo, ¿no? Esa es producción diaria, ¿verdad? Ese es el comportamiento de producción que puede registrar una vaca, porque también son promedios que se tienen de los lotes que se tengan en ordeño, ¿verdad? Entonces acá vemos esta producción, por este lado tenemos la estimación diaria de producción de leche por kilos. La densidad tiene más de 1 de densidades, entonces podemos hablar de kilo y de litro, casi que de igual manera, ¿verdad? Porque la densidad es muy, muy ligeramente sobre 1, la densidad de la leche. Entonces, acá vemos que alcanza un punto máximo, ¿verdad? Y luego va a ir decreciendo, ¿verdad? Va a ir decreciendo, va a ir bajando la producción después de los 300 días, ¿verdad? Vean, va a llegar a producir alrededor de un poquito más de 4 litros, 5 litros, va a estar produciendo la vaquita. Acá estamos viendo una lactancia de 305 días, de 10 meses aproximadamente, ¿no? 305 días, y acá ya nosotros tomaríamos la decisión de decir, bueno, aquí la dejamos, ya no lo podemos sacar más, ya no podemos lastimar más, sino que vamos a dejarla descansar esos 60 días aproximadamente, 60, 65, 70 días, y ese es el periodo de descanso, 60 días, entre 50 a 60 días que tenemos que dejar, ¿no? Dice acá, sin establo, producción de leche, 2.621.87 kilogramos.
son los que se producen en promedio en esta explotación que fue utilizada para tomar esta lectura. Bien, ese sería el comportamiento. Se lo pueden grabar en la memoria, llega a un punto máximo, luego empieza a decrecer, más o menos se mantiene entre los 50 a 90 días, se mantiene una producción alta, ¿verdad? Se mantiene en este punto máximo y luego viene decreciendo. Entonces acá vamos a ver qué más tenemos. Tenemos nuevamente una curva en donde vemos esta otra producción de leche, ¿verdad? Leche y consumo, dice acá. Vemos lo siguiente, vemos el comportamiento acá. Es igual, ¿verdad?, que la que vimos en la curva anterior, esta, ¿verdad? Solo que acá lo tiene como seguramente bajo otras condiciones de producción. Una producción muy buena acá, vean, más de 30 litros. Es una producción ya estabulada, ¿verdad? Es una producción intensiva. Esta es una producción intensiva. En la anterior es una producción extensiva. ¿Por qué? Porque acá no tenemos establos, ¿verdad? Por eso que ven ustedes la producción que es baja, pero es bueno. Eso sería más o menos el comportamiento que nosotros vemos en producciones a nivel de Guatemala. Este otro está muy tecnificado, ¿no? Está muy tecnificado. Vemos la curva. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿O me avisan cualquier cosa? Vamos a ver. ¿Me están siguiendo, eh? Ahí vamos. Sí. Entonces, acá vemos esta curva, ¿no? Se los muestro porque, y necesito que nos quede claro, porque a veces en la práctica les dicen, bueno, nosotros necesitamos comparar unas curvas de producción del año pasado, nosotros queremos armar la curva de este año, queremos ver qué pasó, cómo nos fue o cómo nos está yendo. Pero entonces, es bueno que ustedes pues, vayan viendo cómo está Guatemala, cómo están los registros que ustedes vayan a tener en mano, cuando les llegue a lo mejor en las prácticas que ya les vienen. Entonces, acá vemos esta curva, ¿no? Curva de producción de leche, que tiene el comportamiento que vimos anteriormente, ¿no? Pero acá se relaciona también con qué pasa con el consumo de los animales. Si se dan cuenta, mientras va aumentando el consumo de alimentos, aumentando la producción, el consumo también irá aumentando. Y tiene similar comportamiento que la producción. Cuando empieza a bajar la producción, pues el consumo también va a bajar. Llega a un punto en el que nos mantenemos dándole alimento, pero la producción va a bajar, ¿verdad? Aunque le demos más, tratemos de darle más alimento. Siempre van a casi que topar en este punto. Si hacemos el conteo ahí, ¿verdad?, a las 43 semanas, ¿qué es lo que pasa ahí con las 42 semanas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos días estamos hablando ahí con las 42 semanas? El año, hijo. Con las 42 semanas estamos hablando de aproximadamente como 295 días por ahí. Que acá ya estamos 42, es en este punto, más o menos en la semana 43. Entonces, 43, estamos hablando de los 301 días, más o menos 305 días. La idea es que acá marca el fin de esta curva de la lactancia. Hasta acá llegamos. Ya si le seguimos dando más, ya no conviene, ¿verdad? ¿Qué pasa con el peso del animal? ¿Qué pasa con el peso? Mientras más aumenta su producción, ¿verdad?, más produce en el punto máximo. En el caso del peso, el animal va a ir perdiendo, ¿verdad?, en las etapas de mayor producción de leche. El animal va a ir perdiendo peso, ¿verdad? Empieza a producir, va a ir aumentando y su peso y su condición corporal va a ir bajando, veamos, va a ir bajando,
y llega a un punto en que alcanza su máximo, empieza a bajar la producción de leche, y cuando empieza a bajar más la producción de leche, el animal se va recuperando nuevamente, ¿no? Nuevamente se va recuperando. El animal llega a un punto en el que después pues ya en que se cruzan estos puntos. Acá la condición ya va mejorando, ¿no? La condición del animal va a mejorar porque todo lo que está consumiendo, todo lo que está aprovechando es para ella, ¿no? Es para ella porque acá llegamos a un punto en el que ya la secamos, ¿no? La secamos y la dejamos en estos 60 días, que sería el resto del año, ¿verdad? En este último, no sé, no es en este último segmento, digamos, segmento 1, 2, 3, 4. En este último segmento, en el cuarto segmento, vemos que la condición corporal, ¿verdad? El aumento de peso vivo ya se mantiene más o menos, ¿verdad? Para esperar nuevamente una nueva lactancia. Una nueva lactancia, luego de que terminemos, ¿verdad? Este periodo seco. Entonces acá se han definido como fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 4 pues prácticamente contempla todo el periodo de descanso que las vacas van a requerir. Esto que les mostré es un manejo que se ha determinado, ¿verdad? En donde se logran máximos rendimientos, se logran recuperar los animales. Eso sería. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Si lo enfocamos, les hablé acá de condición corporal. Acá lo relaciono con peso vivo, ¿verdad? Peso vivo del animal. ¿Qué pasa? Baja su condición y luego, mientras va bajando la producción, los nutrientes que ella va consumiendo, generalmente su cuerpo los va acumulando, ¿verdad? Entonces, acá su condición, su peso va a ir aumentando, mientras que la producción va a bajar. Entonces, acá, cuando hablamos de peso vivo, nos estamos refiriendo a la condición corporal. La condición corporal, y la vemos acá en este ciclo de lactación, en donde vemos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 que dijimos que es el periodo seco. Acá lo tienen por meses, ¿no? Aproximadamente después de los 10 meses vemos toda la producción, ¿verdad? La producción de leche. La curva venía desde acá, ¿verdad? Desde este origen se fue aumentando, solo que acá está detrás de esta gráfica roja, ¿verdad? Se fue aumentando y va a ir bajando, ¿no? En el caso de la reserva de energía, pues iba bajando al principio y después iba subiendo, ¿no? Iba subiendo hasta llegar a un punto en el que ya el animal ya lo entramos en periodo seco para que descanse muy bien y que ya no le toquemos, ya no alteremos, digamos, las glándulas mamarias, ¿no? En el caso de la ingestión, esta gráfica muestra exactamente lo que tenemos acá, ¿no? Muestra exactamente ese mismo comportamiento. ¿Qué pasa en el caso del feto? ¿Cómo está el feto, ¿no? El feto empieza a crecer, ¿no? Y cabal coincide cuando entra en periodo seco, pues una preparación previa al parto, ¿no? Acá, si nosotros revisamos escalas de condición corporal en lecherías, nos vamos a dar cuenta, ¿no? A lo mejor en alguna otra escala que ustedes encuentren por ahí, van a variar un poquito los números, pero más o menos este es el comportamiento en el que se evalúa, por ejemplo, que el animal, acá al inicio, su condición corporal anda aproximadamente en 3.5 a 3.75. Esa es en la condición corporal en la que empieza la lactancia, luego de estar recuperada, luego del periodo seco, digamos. Entonces se entra en un 3.5 a un 3.7, 3.75 de
de condición corporal, y empieza a bajar la condición corporal acá, es lo que estamos viendo acá. Entra en una condición corporal de 2.25 a 2. Acá donde dice reserva de energía, ¿no? Se relaciona con esa escala de condición corporal, ¿no? Reserva de energía en el animal. Vemos que llegamos hasta 2.25, y luego llegamos nuevamente a un 2.5, a 3, seguimos aumentando la condición corporal, 3, 3.5, y ahí se mantiene, ¿verdad? Quiere decir entonces que deberíamos tomar, de acuerdo a nuestros resultados de visualización de condición corporal, deberíamos estar al pendiente de que nuestros animales, si entran en una condición corporal de 2.5 a 2.25 a 2.5, ahí estaríamos mal, ¿verdad? Ahí estamos entrando con un animal que está desnutrido, está mal cuidado. Tendríamos que entrar en el periodo de lactancia en 3.5 a 3.75, ¿verdad? Y tendríamos que recuperarla acá, luego de pasar en esta escala de 3, 3.5. Entonces, es de ver más o menos cómo se comporta. Acá tenemos otra curva para un mejor entendimiento. Ahora expresan la misma situación. En su momento, yo les voy a, para la parte de la práctica, les voy a presentar unas escalas y vamos a calificar animales. Ya que ya sabemos las diferentes vistas o posiciones del ganado, entonces ya lo vamos a hablar ya dónde nos vamos a ubicar, qué características vamos a ir tomando en cuenta para calificar la condición corporal de las vacas. Las vacas a partir de unas... Obviamente los expertos pues ya lo definen sin comparar tanto una escala, ya tienen las imágenes en la mente y dicen, bueno, esta tiene 2.5, por ejemplo, o esta tiene 3, ¿verdad? Esta está en 3.75. Entonces ellos ya lo tienen, son especialistas. En nuestro caso, pues vamos a auxiliarnos de unas imágenes para evaluar estas condiciones y decir, bueno, esta vaca sí está bien, ¿verdad? O esta está muy gordita. ¿Qué pasó aquí, ¿verdad? Para eso sirven estas escalas que se relacionan con las diferentes fases de lactación, ¿verdad? Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Repitiendo, la fase 4 es en sí el descanso o el periodo seco que le damos a la vaquita. Bien, vamos a tasa de secreción y frecuencia de ordeño. El miércoles lo vamos a continuar. Ya revisamos, nuevamente tenemos acá una imagen. A mí me gusta colocar algunas imágenes relacionadas a temas anteriores, precisamente para recordarnos un poquito, para que no se nos olvide lo que hemos visto. Este es ¿qué sería esto? Un alveolo, ¿verdad? Acá están el lumen o luz del alveolo, donde se acumulan las primeras secreciones a partir de estas células epiteliales. Conformada toda esta red, digamos, en donde se produce, pues, de arterias y venas. Luego están los conductos galactóforos, acá, tejido secretor, cisterna de la glándula, cisterna del pezón, el meato o el esfínter del pezón. Entonces vamos a continuar el día miércoles. Yo creo que todavía termina un periodo, o nos falta todavía. Yo creo que ahorita termina. ¿Ahorita termina, mucha? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, dejémoslo ahí. Que tengan feliz tarde. Vamos a continuar el día miércoles, por favor. Pasen feliz tarde, muchachos. Feliz tarde. feliz tarde. Feliz tarde.